Hay historias que parecen sacadas de una película de terror. Familias enteras atrapadas en tragedias que se repiten una y otra vez. Y yo pregunto, ¿son simples coincidencias o hay algo más oscuro detrás de ellas? Hoy te mostraré pruebas impactantes de que las maldiciones pueden ser más reales de lo que imaginas. Y puede de que ustedes mismos estén atrapados en una sin saberlo. Tzfat, esta ciudad, Safed, es el centro del misticismo judío y un lugar en donde se habla de bendiciones y maldiciones espirituales. Increíble. La tradición cabalística habla de la transmisión de energías a través de las generaciones, lo que se relaciona con la idea de maldiciones generacionales. Y amigos, esta ciudad, Tzfat, está llena de leyendas sobre almas atrapadas, sobre reencarnación, sobre espíritus y sobre luchas entre el bien y el mal. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano, esta vez en busca de maldiciones. Y mi pregunta es si las maldiciones que están en la Biblia aún se pueden cumplir en la actualidad. La respuesta los va a sorprender. Este es el primer video de una serie de 2 que voy a hacer. El segundo no tiene ningún desperdicio. Este es espectacular, así que los invito a verlos. Desde ya, gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual, en la cual pueden adquirir, entre otras cosas, Biblias como estas en hebreo, traducidas al español, que salen directamente desde Israel a cualquier rincón del mundo. Empecemos amigos, el video lo voy a hacer no aquí, sino en la ciudad antigua, que es la más mística, el centro cabalístico no solo de Israel, sino del mundo judío. Y mientras recorremos lugares con puertas y ventanas celestes, de superstición, de magia y de cosas que quizás en la Biblia están prohibidas, pero ahí se cumplen, yo les voy a contar sobre las maldiciones, como les vengo diciendo, para que ustedes puedan aprender un capítulo más sobre la historia de mi pueblo, el pueblo judío. Vamos para allí. Amigos, mientras recorremos esta ciudad mística, nos vamos a hacer la pregunta de si las maldiciones en la Biblia siguen funcionando hoy. De más está decir que las maldiciones en la Biblia es un tema fascinante porque aparece tanto en la Torá, los profetas y los escritos y han sido interpretadas de diversas maneras a lo largo de la historia. Para algunos son advertencias literales que han marcado el destino de naciones enteras. Para otros son metáforas que reflejan las consecuencias inevitables de todos los actos humanos. Pero, como dije, la gran pregunta es, ¿siguen funcionando hoy en día? ¿Qué es una maldición en la Biblia? Paso a explicarles. En hebreo la palabra más común para maldición es klalá, que también se usa para el insulto. En Israel no insultamos, sino maldecimos directamente. En la Biblia también está la palabra arur, que significa maldito o maldecido. La Biblia, amigos, presenta las maldiciones en 4 contextos principales. Maldiciones divinas, cuando Dios mismo la declara sobre una persona, un pueblo o una tierra. Maldiciones proféticas, pronunciadas por profetas que advierten sobre las consecuencias de la desobediencia. Maldiciones humanas, cuando una persona o un grupo maldice a otra, ya sea con o sin autoridad espiritual. Y las maldiciones generacionales, según la cual los pecados, errores o transgresiones de los antepasados pueden traer consecuencias negativas a sus descendientes. Increíble, ¿verdad? Las primeras maldiciones aparecen ya en el libro de Génesis, al comienzo de la historia. A la serpiente, cuando dice, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. A Adán y Javá, Adán y Eva, y cito, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O a su hijo Caín, cuando labres la tierra, no te dará más su fruto. Estos relatos no son meras historias antiguas, amigos. Hasta hoy la humanidad enfrenta dificultades en el trabajo, violencia y sufrimiento, lo que muchos creen que es la manifestación de esas primeras maldiciones. El capítulo 28 de Deuteronomio es uno de los textos más impactantes en la Torá. Allí se describe una lista de bendiciones para los que obedecen a Dios y una serie de maldiciones para los que se apartan de Él.
Estas incluyen enfermedades y plagas, derrota ante los enemigos, hambre y escasez o exilio y dispersión entre las naciones. Muchos creen que estas maldiciones se han manifestado en la historia del pueblo judío, especialmente en la destrucción del primero y segundo templo, en el Holocausto y en la constante persecución a lo largo de los siglos. Cuando revisamos las maldiciones proféticas, ellas muchas veces se refieren al fin de imperios. Los profetas de Israel no solo transmitían mensajes de esperanza, sino también advertencias a veces aterradoras. ¿Quieren ejemplos? Isaías predijo que Babilonia sería destruida y nunca más habitada. Hoy, la antigua Babilonia es solo ruinas en Irak. Ezequiel maldijo a Tiro y Sidón. Estas ciudades y su caída se cumplió con Alejandro Magno. Nahum y Nínive, la poderosa capital de Asiria que fue destruida y olvidada, tal como el profeta lo había declarado. Amigos, crean o no, está demostrado que las profecías se cumplen, tarde o temprano. Esto lleva a una pregunta, por lo menos para mí, inquietante. ¿Las maldiciones son decretos inmutables o advertencias que pueden evitarse con el cambio de conducta? Si volvemos a la Biblia, vemos de que hay maldiciones personales, que existen casos en la Biblia en los que una persona maldice directamente a otra y los efectos son inmediatos. Ejemplos: Noé, cuando maldijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será. Y les recuerdo de que esta maldición marcó el destino de los cananeos, conquistados siglos después por Israel. Josué maldijo: maldito el que reconstruya Jericó. Lo hice en un video hace poco. Años después, en el 1 de Reyes, un hombre intentó reedificar la ciudad y perdió a todos sus hijos. Eliseo, maldijo a unos jóvenes que se reían de él y 42 de ellos fueron devorados por osos. Da miedo, ¿verdad? Pero ¿siguen ocurriendo estas cosas hoy en día? En la modernidad, algunos creen que ciertas figuras públicas han caído en desgracia tras ser maldecidas. Se han contado historias de líderes que sufrieron accidentes, crisis o muertes misteriosas después de recibir maldiciones de rabinos o místicos. Mañana se los voy a demostrar y responderé con énfasis a la pregunta de si siguen funcionando las maldiciones hoy en día. Se van a sorprender, pero eso mañana. Quiero aclarar que desde mi perspectiva secular, muchas maldiciones pueden explicarse como eventos históricos o consecuencias políticas. Por ejemplo, el exilio judío puede entenderse como el resultado de la rebelión contra Roma en el año 70. Mi amigo Joel Quintero, desde su perspectiva creyente, diría de que las maldiciones siguen vigentes porque Dios estableció leyes espirituales que son inmutables. Algunos como él, y me lo dijo, consideran que el antisemitismo global es una manifestación de las maldiciones sobre Israel cuando se aleja de su Dios. El otro amigo, Moshe Segal, cabalista y místico, con su perspectiva desde la Kabbalah, enseña de que las palabras tienen un poder espiritual real. Según su tradición, una maldición pronunciada con intención puede afectar la realidad y él está convencido de eso. Es por eso de que los rabinos cabalistas advierten contra el uso irresponsable de las palabras. Ok, entonces, entendido el tema de que hay maldiciones y hacen su efecto, ahora me pregunto si podemos evitarlas y cómo. Si las maldiciones son reales, ¿cómo protegerse?, se pregunta uno. Presten atención. Por medio de la teshuvá o el arrepentimiento es una de las respuestas del judaísmo. La Torá enseña de que si la persona o pueblo se arrepiente, la maldición puede revertirse. Segundo, por medio de la oración. Rezar y pedir protección divina es un método efectivo, por lo menos para el judaísmo. El tercero es la tzedaká o la caridad. Según la tradición judía, la caridad ayuda a anular decretos negativos. Y por último, amigos, eviten el leshon hara o el hablar mal de otro. Recuerden de que la maldición puede volverse contra quien la dice. Cuando hablamos de maldiciones generacionales, vamos a su origen bíblico y encontramos varios versículos que hablan de la transmisión de bendiciones y maldiciones. Les traigo dos ejemplos del libro Éxodo.
Porque yo, tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Entendieron? Escuchen esta. Que guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Increíble, ¿verdad? Deuteronomio nos va a repetir la idea de Éxodo sobre el castigo hasta la cuarta generación. Sin embargo, otros versículos matizan esta idea. Ezequiel, por ejemplo, dijo, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Este versículo parece indicar que cada persona es responsable solo por sus propias acciones, contradiciendo, como les dije, la idea de maldiciones generacionales automáticas. ¿Cómo se entiende hoy en día esto? En el judaísmo, la idea de maldiciones generacionales no se interpreta como un castigo divino automático, sino más bien como una consecuencia natural de las acciones y comportamientos que pasan de una generación a otra. Por ejemplo, si una familia estuvo involucrada en violencia, idolatría o conductas destructivas, es probable que estas tendencias se repitan sin un cambio consciente. Si hablamos de familias, ¿qué les recuerda la palabra Kennedy? Es la típica maldición generacional en el mundo actual. La familia Kennedy, una de las más influyentes en la política de Estados Unidos, ha sufrido numerosas tragedias, lo que llevó a muchos a hablar de una maldición familiar o generacional. John Kennedy, el presidente de Estados Unidos, fue asesinado. Su hermano Robert, asesinado mientras hacía campaña presidencial. John Kennedy Jr. murió en un accidente aéreo y varios miembros de la familia han fallecido en accidentes, han tenido problemas con las drogas o han vivido tragedias personales. Lo mismo con los descendientes de la corona de Mónaco. Otro ejemplo actual se dice de que Haití, en Centroamérica, el país más pobre de todo el continente americano, ha estado bajo una maldición desde que obtuvo su independencia hace 200 años, en 1804. ¿Cómo obtuvo la independencia? Tras una rebelión de esclavos contra Francia. Se cree de que los líderes haitianos hicieron un pacto con fuerzas oscuras para lograr aquella victoria y desde entonces el país ha sufrido y sufre terremotos devastadores, pobreza extrema, inestabilidad política y desastres naturales recurrentes. La creencia en el vudú ha llevado a algunos a ver esto como una consecuencia espiritual, una maldición generacional increíble. Amigos, para terminar, y como les dije antes, en Israel no insultamos, maldecimos. El Salmos 11 es la estrella de nuestro caso. Hay quienes creen que ciertas partes de la Biblia pueden utilizarse como maldiciones activas y lo hacen. Uno de los textos más controversiales en la tradición judía, por lo menos en Israel, es, como les dije, el Salmos 11, que algunos grupos religiosos recitan como una maldición contra sus enemigos. Este Salmos dice, sobre los malvados hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Algunos usan este versículo en momentos de crisis para pedir justicia divina contra líderes políticos, herejes, enemigos del pueblo de Israel o incluso si alguien te quita el lugar de aparcamiento, estacionamiento que tanto deseabas. Pero, y para terminar, hay una maldición aún más poderosa, la pulsa de Nura o los látigos de fuego. Si el Salmos 11 maldice, esta maldición es aún más temida, es letal, literal. Es un ritual cabalístico que se ha practicado en secreto a lo largo de la historia y muchos creen, están convencidos que ha causado la caída de grandes figuras. Líderes políticos como Yitzhak Rabin, Ariel Sharon, Ehud Olmert fueron maldecidos con la pulsa de Nura y sus destinos fueron trágicos. Pero, ¿es esto real o solo una superstición antigua?
Amigos, discúlpenme, pero eso se los voy a decir mañana en el próximo video. Vamos a explorar el oscuro y misterioso ritual de la pulsa de Nura que tantos de ustedes me vino pidiendo durante los últimos años. Conseguí el material, un material espectacular. No se lo pierdan. Si les gustó este material, no se olviden de regalarme un me gusta, compartirlo, comentarlo y sí, suscribirse al canal. Amigos, a ustedes no les cuesta nada. Para mí vale oro. Shalom.